Este video, por ejemplo, es muy interesante, donde vemos un objeto casi esférico pasando a través de las nubes. Es uno de los videos más intrigantes que he visto. No hemos visto ninguna evidencia de los materiales o de los pilotos biológicos que fueron mencionados en los testimonios de testigos presenciales y en las declaraciones bajo juramento ante el Congreso por David Grush y otros. Pero supongamos que existía una civilización tecnológicamente avanzada hace 250 millones de años y en ese caso, si hablamos del último 5% de la historia de la Tierra, desde que ocurrió la catástrofe, bueno, todo lo que se encuentra en la superficie y que esta civilización tecnológica probablemente desarrolló, se habría mezclado con el interior de la Tierra a lo largo de cientos de millones de años. En los últimos años, se ha hecho evidente que existe una población de objetos que no podemos comprender basándonos en los datos que tenemos. Pero, ¿sabes? Incluso si uno de cada millón de objetos o más no fuera fabricado por el hombre, este sería el mayor descubrimiento que jamás haya hecho la ciencia. Ese señor que veías recién allí se llama Avi Loeb y es profesor de astronomía en Harvard. De hecho, fue el director del departamento de astronomía durante mucho tiempo. También tiene escritos 2 libros dedicados a la vida extraterrestre. Sí, 2 libros que él ha enfocado en la búsqueda de vida extraterrestre inteligente y comunicativa, restos o rastros de civilizaciones que nos estén acompañando en este universo, porque él considera que en estos 14.000 millones de años de existencia de nuestro universo, lo más probable es que ya hayan aparecido otras inteligencias y que es muy posible que hayan llegado incluso a nuestro planeta. De hecho, este profesor de Harvard se ha interesado muy profundamente en la desclasificación de los ovnis o UAPs desde el año 2017 al menos, viene siguiendo muy de cerca el tema y fundó su propio proyecto para encontrar ovnis, el proyecto Galileo, algo que no cualquiera puede decirlo, un proyecto científico enfocado en encontrar datos reales de objetos voladores no identificados. Y con Avi Loeb vamos a repasar los videos, al menos los primeros, de la desclasificación del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hablar de esta cuestión de que los ovnis al fin han sido oficializados y vamos a tratar de desmenuzar cuáles son los datos que realmente necesita la ciencia para entender si lo que vemos en estos reportes son objetos voladores que vienen de otro planeta o que pertenecen a otra inteligencia de origen no humano o si son, por ejemplo, desarrollos de última generación de las grandes potencias bélicas. Todo esto en esta entrevista y prestarle mucha atención porque es una entrevista enfocada en la ciencia necesaria para al fin, en algún momento, tener las pruebas, las evidencias irrefutables de no estar solos en el universo. Y eso es, sin dudas, la aventura más apasionante del ser humano. Y lo vemos desde la ciencia y los misterios en la señal. Comenzamos. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Profesor, bienvenido a nuestro humilde show y muchas gracias por estar con nosotros esta noche, Lost Night. Gracias por invitarme. Ok, es un verdadero placer y estamos viviendo unos tiempos realmente emocionantes porque pienso que estamos asistiendo a lo que son los primeros pasos de una desclasificación ovni que podría ser más profunda. Pero con lo que tenemos hasta ahora, ¿cuál es su opinión general del material? Disclosure, but with what we have seen so far, what's your overall opinion? En su opinión, ¿es importante lo que ha compartido el Pentágono en las últimas semanas? Sí, hemos visto 2 lanzamientos de lotes de cientos de documentos, y esto incluye cartas que datan de 1946 entre funcionarios gubernamentales y personal militar y que hablan de objetos que no pueden identificar. También vemos videos e imágenes de objetos inusuales. Images of unusual objects
incluyendo también testimonios de testigos presenciales, relatos escritos y, finalmente, datos de las misiones Apolo y otras misiones espaciales que indican que los astronautas veían cosas que no comprendían. Y hay varias de ellas que podríamos explicar con facilidad, incluso con datos relativamente mínimos. Por ejemplo, cuando Buzz Aldrin habla de destellos de luz que podrían ser rayos cósmicos que impactan en sus globos oculares y generan la radiación Cherenkov, luz azul. También cuando observamos imágenes de la Luna que muestran puntos de luz azul sobre el horizonte. Bueno, yo revisé todo el archivo de fotografías. También hay puntos de luz azul en la película Kodak, fuera de la región que fue expuesta por el lente de la cámara. Y esto indica otra vez que probablemente se trate de rayos cósmicos penetrando y dejando una marca, porque la intensidad de los rayos cósmicos en la Luna es 200 veces mayor que en la superficie de la Tierra. Y eso simplemente porque la Tierra está protegida por la atmósfera y la magnetosfera, el campo magnético. Por lo tanto, es bastante sencillo concluir que no se trata de objetos reales. También hubo un informe sobre copos de nieve realizado por una misión de 1962. Gemini. Sí, la misión Gemini. Y eso lo más probable es que sea escarcha del sistema de refrigeración de la cápsula. Por lo tanto, no le voy a dar demasiada importancia a los testimonios de los astronautas, aunque son interesantes. Pero son fenómenos que no se han visto en la Tierra, pero que se pueden explicar porque el espacio es diferente a la Tierra. Ahora también algunos de los videos publicados pueden ser explicados. Por ejemplo, hubo un globo que fue derribado sobre el lago Huron y presumiblemente eso ocurrió poco después de que derribaran el globo espía chino. Así que podría tratarse de otro globo chino o de un globo de algún ciudadano local, pero no se trataba de un objeto no identificado. Fue derribado y los pedazos cayeron al suelo y podrían haberlos recogido. No sé por qué lo publicaron como si no lo entendieran del todo. Y luego están, ya sabes, los videos de maniobras inusuales de objetos. Por ejemplo, uno que parece ser un dron, pero que de repente acelera hacia un lado muy rápido. Y los drones usualmente no hacen eso. Y luego están los informes sobre enjambres de orbes. Ahora, estos también podrían ser enjambres de drones. Sabemos que China y Estados Unidos están utilizando enjambres de drones. Incluso Irán lo hizo. Por lo tanto, no me sorprendería que estuviéramos ante tecnologías creadas por el ser humano. No disponemos de una estimación de la distancia al objeto. Por lo tanto, no podemos saber a qué velocidad se movían realmente o cuál fue su aceleración. Así que yo diría que, sabes, probablemente sea una mezcla de todo. Muchos de los objetos son de fabricación humana y el hecho de que no hayan sido identificados constituye un fallo del sistema de inteligencia de Estados Unidos, ya que significa que no pudieron identificar elementos que están siendo utilizados por naciones adversarias en regiones sensibles. Como saben, muchos de esos informes procedían de Medio Oriente, donde recientemente hubo una guerra con Irán. Por lo tanto, diría que una fracción significativa probablemente sean de origen artificial. Pero, ¿sabes? Incluso si uno de cada millón de objetos o más no fuera fabricado por el hombre, este sería el mayor descubrimiento que jamás haya hecho la ciencia. Por lo tanto, debemos prestar atención y tomarlos en serio. Y una cosa es clara, estamos tratando con objetos reales. Estos no son cuentos de hadas ni alucinaciones. Pero otra cosa que queda en claro es que no están publicando los datos de la mejor calidad. Los datos publicados hasta el momento no son de calidad científica. No hemos visto ninguna evidencia de los materiales o de los pilotos biológicos que fueron mencionados en los testimonios de testigos presenciales y en las declaraciones bajo juramento ante el Congreso por David Grush y otros. No sabemos si son reales o no. Y no hemos visto datos, por ejemplo, de satélites con una resolución muy alta, de unos pocos centímetros, que pudieran indicarnos fácilmente
a partir de una imagen de alta resolución, si estamos ante tecnología fabricada por el hombre o ante otra cosa, porque también se podría ver cómo el objeto se desplaza en relación con los elementos del suelo. Así que espero que en las próximas semanas y meses tengamos datos más convincentes, porque los datos que publicaron hasta ahora no son convincentes. O sea, no existen pruebas concluyentes de la existencia de un objeto tecnológico extraterrestre, pero resulta intrigante. Para mí cumple una función muy importante, llevar la conversación al ámbito principal del discurso público y espero al ámbito principal de la ciencia, porque como científicos tenemos la obligación de prestar atención a las anomalías. Sabes, yo confío en las personas que informaron esto y sin duda se trata de objetos reales, así que tenemos que tomárnoslo en serio y como mínimo ayudaremos a la defensa nacional y a la seguridad nacional porque podremos identificar objetos que ellos no pueden. Por lo tanto, no se perderá más tiempo analizando estos datos. Pero la cuestión es cómo avanzar. Así que una forma de avanzar es que el gobierno publique datos de mayor calidad para que podamos hacer algo con ellos. Y si supiéramos la distancia o la cámara que se utilizó, las circunstancias, la evaluación de inteligencia sobre lo que podrían ser los objetos. Bueno, sabes, no tenemos esa información porque parte de la información ha sido censurada. Y otra forma de progresar que personalmente me gusta más y que prefiero es obtener nuevos datos con mejores instrumentos de forma científica. Y eso es lo que estamos haciendo con el proyecto Galileo. Tenemos 3 observatorios que monitorean todo el cielo constantemente en 3 ubicaciones diferentes. Y en una de las ubicaciones tenemos 3 unidades diferentes, separadas por 10 kilómetros, que observan los mismos objetos en diferentes direcciones, por lo que podemos inferir la distancia, la velocidad y la aceleración. Así que estamos intentando obtener datos de calidad científica y analizarlos con inteligencia artificial. Creo que ese sería el enfoque más prometedor y que el gobierno podría invertir muchos más fondos en ese tipo de investigación. Me refiero a que el proyecto Galileo se financia con fondos privados y, como saben, es relativamente modesto, pero creo que la mejor manera de proceder es obtener mejores datos. Bueno, hablando del proyecto Galileo, ¿alguna vez han encontrado algo lo suficientemente raro como para decir, bueno, no sabemos con qué estamos lidiando aquí? Hasta ahora no lo hemos logrado y sigo pidiéndoles a mis becarios postdoctorales que me avisen si notan algo en medio de la noche. Pero sí observamos objetos inusuales, aunque luego los examinamos detenidamente desde diferentes direcciones y nos dimos cuenta de que o bien eran nubes que se movían de forma inusual o quizás que no estábamos viendo al mismo objeto. Así que diferentes cámaras estaban enfocando diferentes objetos y pensábamos que el objeto se movía muy rápido, pero en realidad se trataba de objetos diferentes. Y luego también pudimos ver objetos que son claramente aviones y así podemos comparar nuestras mediciones con cómo se ven los datos de estos aviones que son públicos. Y solemos encontrar una concordancia muy buena, de entre el 5 y el 10%. Así que estamos obteniendo resultados que tienen sentido, pero hasta ahora no hemos visto nada que sea definitivamente fuera de este mundo. Ok. Bueno, sabe, mi interpretación de esto y de la desclasificación es que finalmente estamos en el punto de hacer oficiales los ovnis o UAPs. On the point of making UFOs or UAPs official. Esa es una buena noticia y algo bueno porque el estigma relacionado con los creyentes de los ovnis o los investigadores de fenómenos no identificados es que estaban todos locos y, sabe, simplemente no sabían lo que es la realidad y que estamos solos. Pero esto está empezando a abrir una ventana para que la ciencia y sus herramientas entren y comiencen a realizar nuevas investigaciones y a encontrar cosas interesantes que podrían ayudarnos a comprender mejor la realidad. That could help us to better understand reality. Do you feel that way? Sí, definitivamente. Es decir, hubo 2 ejemplos similares en la historia. Uno en el que cuando miramos al cielo vemos todo en movimiento.
Entonces vemos que el Sol se mueve y por eso era de sentido común decir que la Tierra está en el centro y que todo lo que está en el cielo se mueve alrededor de la Tierra. Porque si ves todo moviéndose en el cielo, obviamente el Sol se está moviendo alrededor de la Tierra. Y luego vuelve una y otra vez todos los días. Pero luego, examinándolo con más tiempo, te das cuenta de que en realidad es la Tierra girando. Así que si estás girando, obviamente verás el mismo objeto una y otra vez. No tiene nada que ver con que el objeto se mueva a tu alrededor. Y eso, enterarse de eso, llevó miles de años. Y más para que la gente lo reconociera y luego 350 años para que el Vaticano lo admitiera después de que Galileo y Copérnico les dijeran que no, que el Sol no se estaba moviendo alrededor de la Tierra y se negaron a admitirlo en aquel momento. Esto simplemente muestra un ejemplo de cómo la naturaleza humana tiende a descartar las cosas que son contraintuitivas y la intuición se basa en la experiencia diaria. Se puede ver el Sol moviéndose en el cielo, por lo tanto, el Sol se mueve alrededor de la Tierra, pero claro, si estás girando en tu silla, obviamente puedes ver el mismo objeto una y otra vez, pero nadie había pensado en eso. Por supuesto, algunas personas lo habían pensado, pero fueron desestimadas, ridiculizadas o puestas en arresto domiciliario. Y el segundo ejemplo son las rocas que caen del cielo. Tú bien sabes que hasta el siglo XIX se pensaba que esto era completamente ridículo porque hay rocas en el suelo. ¿Cómo pueden caer las rocas del cielo si están en el suelo? ¿Sabes? Eso no tiene sentido. Y luego, por supuesto, hubo una lluvia de meteoritos en Francia que fue estudiada por un físico llamado Biot, quien popularizó la idea después de hablar con testigos presenciales y de sentir que algunas de las rocas estaban calientes debido a la fricción con el aire. Entonces llegó a la conclusión de que sin duda estaban cayendo del cielo. Ahora bien, ¿cómo era eso posible? Vemos rocas en el suelo, ¿cómo pueden caer del cielo? Bueno, la cuestión es que la Tierra está hecha de rocas. El material rocoso se formó a partir de piezas de Lego, de bloques de construcción que eran rocas más pequeñas. Y las rocas más pequeñas estaban formadas por rocas aún más pequeñas, los planetesimales. Y si regresas, todo estará hecho de polvo. Y el polvo estaba compuesto de moléculas a base de carbono y así sucesivamente. Entonces empiezas con polvo, juntas polvo, haces rocas, incluso rocas más grandes, y haces la Tierra. Entonces quedan algunos restos de material en el medio ambiente alrededor de la Tierra. Ya saben, en el sistema solar. Algunas rocas que no se utilizaron. Y esas son piezas de Lego del proceso de construcción de la Tierra. Entonces, tiene sentido que algunas de estas rocas regresen y choquen contra la Tierra más adelante, porque se mueven alrededor del Sol y son golpeadas y algunas de ellas terminan impactando con la Tierra. Entonces, sí, ahora es completamente razonable que caigan rocas del cielo. Estos son dos ejemplos de algo que era completamente obvio para cualquier persona adulta en la sala y que pudiera decir, esto no tiene sentido. Vemos el Sol moviéndose en el cielo, vemos las rocas en el suelo y así lo mismo podría ocurrir en este contexto, donde la comunidad científica mayoritaria y la gente en general ridiculizan y desestiman esto. Porque ¿cómo es posible que haya objetos que no sean hechos por el hombre en la Tierra? Eso no tiene sentido, porque nuestra vida está llena de aparatos que hemos desarrollado. Entonces, ¿por qué habría algo más a nuestro alrededor? El espacio es inmenso, sin embargo. La cuestión es que transcurrieron miles de millones de años entre la formación de otras estrellas y la formación del Sol. El Sol se formó relativamente tarde y las otras civilizaciones podrían haberse formado miles de millones de años antes que nosotros, mientras que a la sonda Voyager le lleva menos de 1.000 millones de años cruzar la galaxia. Entonces, tiene mucho sentido que, si quieren visitar la zona habitable alrededor del Sol y que supongamos llegaron cerca de la Tierra, colocasen algunos monitores y sondas alrededor de la Tierra. Eso es totalmente posible. Ahora, sea cierto o no, tenemos que comprobarlo basándonos en datos, pero no puedes simplemente ridiculizarlo y descartarlo. Ahora bien, el problema es que normalmente también hay todo tipo de narradores, ¿sabes? Gente que inventa historias ficticias que no tienen sentido, ideas ridículas, ya sabes que tuvieron todo tipo de experiencias y entonces obtienes una mezcla de cuentos de hadas y tonterías mezclados con evidencia real. Por eso este tema adquirió el estigma de ser ridículo, porque había muchas narrativas falsas que la gente estaba sugiriendo. Excepto que ahora tenemos excelentes sensores, detectores que no se pueden poner en duda.
Así que, bueno, en los últimos años se ha hecho evidente que existe una población de objetos que no podemos comprender basándonos en los datos que tenemos. Y así nos encontramos ante un dilema. Quiero decir, las agencias de inteligencia, el Pentágono, están detectando objetos de ese tipo. Y el dilema es, ¿deberían informar al público al respecto? Porque si se lo hacen saber al público, significa que no están haciendo bien su trabajo. Significa que no pueden descifrar cosas que pueden ser hechas por el hombre. Además, los datos se recopilan mediante sensores clasificados. Si se muestran algunos de los datos, se expondría la capacidad de Estados Unidos para recopilar este tipo de información. Ahora, por esos motivos, era información altamente clasificada. Pero, claro, afortunadamente el presidente Trump dio la directiva, así que ahora empezamos a ver algo. La cuestión es si se tratará de lo más interesante o simplemente de algo secundario. Ya sabes, pueden fácilmente alimentarnos con videos e imágenes como este globo que fue derribado, que no tienen ninguna consecuencia, pero los datos más interesantes podrían seguir ocultos de la vista. Y creo que es muy importante que lo que compartan con los científicos sean datos. Aunque quieran mantenerlo clasificado, deberían crear un comité formado por profesionales. No solo por empleados del gobierno, para analizar los datos e intentar de comprenderlos, porque como científico siento la obligación de ayudar al gobierno a resolver estos problemas. Si, sabes, hay, no sé, miles de globos chinos sobre Estados Unidos y muchos de ellos no están siendo detectados, eso es malo para la seguridad de la nación. Si estos globos están involucrados en actividades de espionaje y Estados Unidos es muy ingenuo al no reconocerlo. Si se observan enjambres de drones y la gente dice que son orbes que no entendemos, sabes, bueno, se vuelve un asunto serio. No puedes simplemente decir, no, olvídate de eso, estas son afirmaciones ridículas, porque sabemos que hay enjambres de drones siendo utilizados por China, Estados Unidos, Irán, todos utilizan enjambres de drones. Sí, y eso me recuerda a una entrevista que hice hace unos 4 meses con Lou Elizondo y le estaba preguntando justamente sobre la configuración de los sensores de esos. Asking him about the configuration of the sensors, of those classified sensors. Sensores clasificados que comenzaron a captar nuevas lecturas y objetos en el cielo desde un momento en el que decidieron, de hecho, tratar de encontrar algunas cosas más lentas de lo que estaban buscando y más pequeñas que las que estaban buscando. Y luego, de repente, muchos objetos comenzaron a aparecer en las pantallas. Suddenly, a lot of objects started to popping up on the screens. Y eso también me recuerda a otra entrevista que Cuomo hizo con usted y con Lou Elizondo y con Ross Coulthard. Y tengo un corte de video de esa entrevista para compartir con usted y con el público y para preguntarle qué piensa al respecto. Así que vamos a verlo. Ask you what you think about that. So let's see it. Estamos viendo objetos que aparentemente pueden moverse en múltiples medios, ya sea órbita baja, nuestra atmósfera e incluso bajo el agua, sin ninguna de esas limitaciones de rendimiento, lo que significa que pueden funcionar con la misma facilidad bajo el agua, donde el coeficiente de fricción es astronómico, y son capaces de surcar el cielo con facilidad, aparentemente sin reconocer o darse cuenta de que el agua está allí. Así que, desde una perspectiva militar o de seguridad nacional, si se dispone de una tecnología que pueda operar tanto en el aire como en el agua, e incluso potencialmente en el espacio, sin duda representa una ventaja estratégica. Y es precisamente por eso que Avi tiene razón. Tenemos que tomarnos esto muy en serio. Ok. Bueno, entonces, Lou Elizondo está hablando de tecnología transmedia. Medium technology. Y eso es algo que estamos viendo en algunos de estos videos. Sí, no solamente el que vimos, hay otro donde hay 3 barcos y luego junto a ellos algo se mueve muy rápido y encuentra el agua. Como sabes, la densidad del agua es 1000 veces mayor que la del aire, por lo que el coeficiente de fricción también es 1000 veces mayor. Cabría esperar algún cambio de velocidad a medida que el objeto se desplaza por el agua, como resultado de la resistencia. Y aparentemente eso no se observa, por lo tanto, necesitamos más información.
Y esto para conocer el contexto y cuánto tiempo pasó bajo el agua. Hay informes sobre objetos que se mueven muy rápido bajo el agua y también objetos muy grandes, muy masivos. Así que todo se reduce a los datos para poder afirmar algo definitivo sobre si es de origen humano o no, y también cuáles son las características del sistema de propulsión. Necesito tener acceso a datos de calidad científica y o bien el gobierno los tiene y no los comparte, o simplemente no los tiene. En ambos casos tendría mucho sentido obtener datos futuros que nos ayuden a comprender esto. También se puede observar que en muchos de estos videos hay información censurada. Yes. Y esa es información sobre el contexto, el tipo de cámaras y a qué estaban sujetas, y eso es importante para averiguar qué está sucediendo. Este video, por ejemplo, es muy interesante, donde vemos un objeto casi esférico pasando a través de las nubes. Es uno de los videos más intrigantes que he visto, porque los drones, bueno, no parece... Este objeto podría ser un globo, que es como esférico. Sí, pero el movimiento... Sí, no sabemos cómo estaba el viento y a qué distancia estaba el objeto. Así que, otra vez, es una lástima que esa información esté censurada. O sea, por un lado, nos dijeron que nos dejarían decidir qué son estos objetos, que no quieren afectar la opinión pública, pero por otro lado, ¿sabes? Sin información, sin ningún dato sobre lo que la inteligencia piensa que son estas cosas y por qué no están identificadas, ¿sabes? Solo diciendo por qué no están identificadas, pero por qué no puede ser un dron. Esto sería de gran ayuda porque con solo mirar un objeto en movimiento no se obtiene suficiente información. Entonces, me encantaría saber por qué creen que no está identificado. ¿Por qué no podría ser un globo o tal vez un misil o alguna otra cosa que podrías encontrar por allí? Profesor, look at this. Sí, profesor, pero mire esto. Eso fue un cambio de 90 grados, change in the air, de dirección. Sí, de dirección, de 90 grados en el aire. Nosotros vemos cosas así con las cámaras infrarrojas del proyecto Galileo y suelen ser insectos, ¿sabes? O pájaros. Es como si algo biológico se estuviera moviendo de un lado a otro, ¿sabes? Vemos cosas así, entonces cabe preguntarse, ¿podría tratarse de una mosca? ¿O un mosquito? ¿O algo? ¿Podría estar muy cerca de la cámara? ¿Cómo lo sabemos? No conocemos la distancia. Entonces, lo que hacemos con el proyecto Galileo es que si lo ves solo en una cámara y no lo ves en otra unidad que está a 10 kilómetros de distancia, sabes que no es real. Sabes que es solamente algo que está al lado de la cámara. Entonces, habría sido muy útil si hubiéramos tenido más de una cámara o si hubiéramos tenido un radar que nos proporcionara datos que nos indicaran a qué distancia se encuentra el objeto. Un radar puede hacer eso. Sí, este es otro que... Bueno, este es un video que va a través del agua, el objeto. Muy interesante. Sí. Yo amplié el video aquí y agregué algunos marcadores para que pueda ver el objeto que salta al agua y luego reaparece al otro lado de la pantalla muy rápido, después de pasar a través del agua, por debajo del agua. Y luego tenemos 3 objetos volando en información. Y otro que va a subir hacia la esquina izquierda de la pantalla, por la izquierda, y bajar de nuevo, girando en 90 grados, turning on 90 degrees y moviéndose muy rápido. No lo sé, estos podrían ser drones, pero al mismo tiempo están mostrando capacidades transmedio. Así que... Correcto. ¿Qué tipo de tecnología es esta? Sí, cuando entran al agua parecen torpedos y cuando vuelan por el aire parecen drones. Entonces, la pregunta es si existe alguna tecnología que se esté empleando en este momento que sea capaz de hacer eso, porque no conocemos las velocidades de estos objetos. Sí, pero mire eso, mire el objeto que está justo a la izquierda y va muy rápido. Pero bueno, también tenemos este otro objeto o cosa o plasma que está justo allí, se mantiene, quizás viajando a una velocidad constante.
right there, standing, maybe traveling at a constant speed, and then boom, vanishes. Y luego, boom, desaparece. Y deja los fotogramas hacia la izquierda a una velocidad muy rápida. Sí, instantáneo, como aceleración instantánea. Yeah, instant acceleration. Sí, bueno, la pregunta entonces es si eso es algún tipo de globo que de alguna manera se reventó, porque no está claro qué es esta cosa. Yeah, we have this other one, and una cosa que tienes que tener en cuenta es que puedes hacer una bola de gas caliente a partir de un rayo láser que podría mover el punto muy rápidamente, como cuando jugamos con gatos y cuando pones un puntero láser que los atrae. Sabes, para algunos de estos, la pregunta es, ¿estamos viendo un objeto real? Porque ahora se están utilizando láseres en el campo de batalla. Son láseres muy potentes y la pregunta es si el punto caliente es de un láser y podría moverse de forma que se asemeje a algunos de estos objetos. Okay, bueno, hay algunas personas que están discutiendo que quizás podríamos estar viendo alguna forma de vida basada en plasma. Plasma-based forms of life. No, bueno, yo definitivamente diría, si es un gas caliente como un plasma, un gas ionizado, yo diría que es más probable que sea producido por un láser. Me refiero a que Israel está utilizando láseres para derribar misiles balísticos. Esa es una nueva tecnología que se anunció el año pasado. Así que también se utilizan en el ámbito militar para otros fines, por lo que no me sorprendería que algunas de las cosas que vemos no sean objetos reales, sino puntos calientes. Ok. Bueno, pero déjeme preguntarle sobre otra cosa relacionada con estos asuntos, porque en la vida cotidiana, profesor, tenemos este término, ya sabe, el de las banderas rojas. Básicamente son cosas que nos indican que algo anda mal con una situación o con una persona. Pero si extrapolamos esto a los documentos y videos de UAPes, ¿cuáles serían las banderas alienígenas? Vídeos. What would be the alien flags be? Me refiero a los puntos de interés que demostrarían que estamos tratando con algo que no es humano. Bueno, eso es relativamente sencillo, deducir que algo es tecnológico y no hecho por el hombre. El hecho de que sea tecnológico se manifiesta cuando se tiene una imagen de alta resolución y se observa que, por ejemplo, tiene una estructura que no se parece a nada natural. Así que es algo claramente tecnológico. Eso es fácil de distinguir, ¿sabes? Cuando miramos un avión, cuando miramos un misil, cuando miramos un proyectil de artillería o cualquier cosa tecnológica. Podemos distinguir fácilmente entre eso o una roca o un pájaro o lo que sea. Así que si nos fijamos en la superficie, no debería ser tan obvio. Y entonces, sea o no de fabricación humana, podemos saber fácilmente si acelera más rápido que cualquier dispositivo fabricado por el hombre. Quiero decir, obviamente los proyectiles de artillería alcanzan hasta 1.000.000 de Gs. Y debo recalcar que algunas personas dicen, es imposible que un objeto tecnológico acelere muy rápido. Pero eso no es cierto porque tenemos componentes electrónicos dentro de los proyectiles de artillería que pueden soportar 100.000 fuerzas de gravedad. Ya sabes, claro, un cuerpo humano no puede soportar más de 10 gravedades. Así que yo diría que ningún ente biológico podría sobrevivir a más de 10 Gs porque el cuerpo está hecho de tejido, sangre, carne, huesos. Pero por otro lado, los dispositivos tecnológicos pueden soportar 100.000 Gs sin ningún problema. Y si vemos algo que acelera incluso más rápido que 1.000.000 de Gs, bueno, en algún punto ya no habrá un dispositivo que produzcamos que pueda moverse o acelerar tan rápido. If we see something accelerating even faster than 1.000.000 G, or at some point that there is no device that we produce that can accelerate that fast. Ahora también en términos de velocidades, hay límites a lo que usamos actualmente. Y entonces, para que podamos saber si las características de vuelo de un objeto están fuera del margen de rendimiento de las tecnologías creadas por el hombre, bueno, es solo cuestión de tener datos suficientemente buenos para que podamos evaluarlo. Whether we can assess
Así que no tengo ninguna duda de que es posible saber si estamos tratando con tecnología alienígena siempre y cuando tengamos buenos datos. Y lamentablemente el gobierno hasta el momento no ha publicado nada concluyente al respecto. Y bueno, saben, siguen argumentando que tienen, quiero decir, la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios dice que no tienen evidencia clara de ninguna tecnología extraterrestre. Pero si ese es el caso, si de hecho estamos tratando solo con tecnologías hechas por humanos, entonces básicamente lo que estamos viendo es la incapacidad de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos para averiguar qué están usando las naciones adversarias. Esa es la única otra conclusión. No puedes decir, oh, bueno, ya sabes, tal vez sea algo que no debería preocuparnos. Sin dudas es preocupante. Si no es de origen extraterrestre, entonces significa que Estados Unidos no está protegido, porque en el campo de batalla, en Oriente Medio, vemos dispositivos que se mueven de maneras que no comprendemos. Y estoy seguro de que eso también es cierto en Estados Unidos. Es que no nos muestran esos datos porque revelarían las vulnerabilidades del sistema de defensa de Estados Unidos. Pero no cabe duda de que hablar de un UAP, un fenómeno aéreo no identificado, implica una deficiencia en el sistema de defensa de los Estados Unidos, a menos que estos no sean de origen humano. Seguramente te ha interesado todo lo que pasó hasta ahora, porque venimos hablando de la desclasificación, estuvimos repasando videos de la desclasificación con Avi Loeb, teorizando a ver qué podrían llegar a ser sin los datos, porque no tenemos los datos, pero en unos minutos nos vamos a meter con un tema incluso más jugoso, los criptoterrestres, o la posibilidad de que estas inteligencias no humanas no vengan de otro planeta, sino que estén mucho más cerca nuestro. Pero antes de eso, te tengo que pedir algo. Suscríbete al canal, porque estamos buscando los 200.000 suscriptores. No es que hayan desaparecido, que los hayan abducido, que se los hayan llevado a los extraterrestres, sino que todavía no llegamos allí. Así que suscríbete al canal, que es totalmente gratuito, deja un buen like y compartí esto con tus amigos para que se enteren de que existe la señal Ciencia y Misterios. Estamos con Avi Loeb. Vamos a hablar de la posibilidad de que quizás las inteligencias no humanas no sean extraterrestres y estén mucho más cerca, ¿por qué no?, a la vuelta de la esquina. Estaba pensando en la palabra extraterrestre y en el significado de la palabra. Es decir, significa que viene literalmente de otro planeta. Pero means that it comes from another planet, literally. But sí, de más allá de la Tierra. Sí, más allá de la Tierra. Pero ahora, la inteligencia no humana podría estar viviendo aquí. Podría estar, sí. Pero podríamos no estar al tanto de su presencia. Y estaba pensando en una conversación que tuve con Tim Gallaudet, y él me dijo que en la Marina mucha gente piensa que los UAPs están relacionados con el agua. He told me that in the Navy, many people think that UAPs are related to water and that something, y que podría haber algo viviendo en el océano. Eso es definitivamente posible. Ya sabes, la Tierra ha pasado por muchas catástrofes. Hace 252 millones de años hubo un evento similar al calentamiento global del que hablamos hoy en día. Y como sabes, tuvimos un evento muy rápido que destruyó la mayoría de las formas de vida en la Tierra, algo así como el calentamiento global. Y se cree que se trató de actividad volcánica o tal vez del impacto de un asteroide. Pero supongamos que existía una civilización tecnológicamente avanzada hace 250 millones de años, y en ese caso, si hablamos del último 5% de la historia de la Tierra desde que ocurrió la catástrofe, bueno, todo lo que se encuentra en la superficie y que esta civilización tecnológica probablemente desarrolló, se habría mezclado con el interior de la Tierra a lo largo de cientos de millones de años. Y eso es porque hubo una intensa actividad geológica durante este último 5% de la historia de la Tierra. Sin embargo, si te preguntas qué sobreviviría de una civilización tecnológicamente tan avanzada, podría ser cualquier cosa que hubieran dejado en el espacio orbitando alrededor de la Tierra o en los océanos. Entonces, no sabemos si vemos un objeto tecnológico no hecho por humanos, si es que proviene de otra estrella. Podría tratarse de una civilización anterior en la Tierra que construyó algunas cosas, o de alguna civilización que pudiera existir en los océanos, ¿sabes?, en algún lugar profundo del que no somos
conscientes. Obviamente, esa es una posibilidad. Y bueno, deberíamos tener la mente abierta al respecto hasta que averigüemos qué son estos UAP. Sí, y le preguntaba sobre eso porque, sabe, los gobiernos son muy complicados cuando se trata de las palabras que utilizan para describir las cosas. Y cuando dicen que no tienen pruebas de la existencia de extraterrestres, bueno, en realidad no tienen pruebas de la existencia de extraterrestres, pero sí tienen evidencias de cosas que no pueden explicar. Entonces, tal vez no estemos buscando por extraterrestres y estamos buscando, como dice el Dr. Masters, criptoterrestres. Bueno, yo pienso que las etiquetas son lo menos importante. Creo que lo más importante es obtener mejores datos para que no tengamos dudas. Así tenemos una mejor comprensión de qué son estos objetos. Y entonces podremos llamarlos como querramos. ¿Sabes? A mí no me importa cómo llamemos a estas cosas. Vamos a averiguar qué son, cuál es su naturaleza. Y la única manera de lograrlo es teniendo mejores datos. Y si el gobierno tiene esos datos y todavía no los ha desclasificado, espero que, aunque sean clasificados, los compartan con los científicos en un entorno clasificado. Porque es importante averiguar estas cosas. Y creo que el público que financia la ciencia y que también financia la defensa de los Estados Unidos, tiene el derecho a saber que hay cosas que no entendemos. Esta es una situación completamente legítima. Como saben, la mayoría de las cosas en la ciencia comienzan con nuestra falta de comprensión y luego con el tiempo las vamos entendiendo. Y muchas veces en contra de nuestra intuición. La mecánica cuántica, nadie la esperaba. La gente pensaba que la física estaba terminada 30 años antes de eso, y luego llegó y cambió la forma en que percibimos la realidad física. Y todos los aparatos que tenemos hoy en día, sabes, la inteligencia artificial, los ordenadores, todos se basan en mecánica cuántica. Así que en realidad nos beneficia sorprendernos cuando no encontramos nada, cuando nuestra intuición nos dice que no hay nada más por descubrir. Y deberíamos preguntarnos si este realmente es ese caso. Si vemos anomalías, deberíamos sentir curiosidad por ellas. Y para darles un ejemplo, allá por 1894 hubo un físico muy distinguido llamado Albert Michelson. Y él dio un discurso inaugural para un nuevo laboratorio en la Universidad de Chicago. Y él dijo que la física estaba hecha, que lo único que quedaba era calcular las constantes hasta la quinta cifra decimal. And he said physics is done. The only thing that remains is figuring out the constants to the fifth decimal point. Wow. Y él lo decía muy en serio, era un líder, todos lo respetaban, le concedieron el honor de pronunciar este discurso sobre el futuro de la física, y él estaba muy seguro de que todo había terminado. Y entonces, como saben, una década después, Albert Einstein se dio cuenta de que el espacio-tiempo es diferente de lo que pensábamos. Y 2 décadas más tarde, Albert Einstein se dio cuenta de que la gravedad provoca la curvatura del espacio-tiempo. Y luego, 3 décadas más tarde, se descubrió la mecánica cuántica. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que no puedes creer a la gente cuando te dice que entiende las cosas. Como sabes, nuestro conocimiento es una isla en un océano de ignorancia. Y la única manera de darnos cuenta de que nos falta algo es a través de las anomalías. Porque incluso en la época de Albert Michelson, ya se sabía que la radiación de un cuerpo negro es anómala. Hay algo que realmente no se comprende allí sobre la radiación de un cuerpo negro. Y la gente pensó, bueno, es solo una incógnita en el campo de la física. Lo vamos a resolver basándonos en lo que ya sabemos. Pero entonces sucedió que se necesita la mecánica cuántica para comprender la radiación de un cuerpo negro. Y esa es una característica fundamental. Ya sabes, cualquier objeto emite radiación que está cerrada a un cuerpo negro. Por ejemplo, nuestro cuerpo está aproximadamente a 300 grados Kelvin por encima del cero absoluto. Y es por eso que por la noche emitimos radiación infrarroja que puede verse con las gafas infrarrojas. Entonces, la radiación de cuerpo negro es realmente fundamental. Pero pensaron, bueno, ya lo vamos a resolver a finales del siglo XIX. Pero resultó que para eso se necesitaba la mecánica cuántica. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién entiende qué son estos fenómenos anómalos no identificados? Obviamente es una mezcla de todo. Algunos de ellos son, sin duda, creaciones humanas, como el globo, pero tal vez haya un objeto o algunos objetos entre ellos que nos lleven a la próxima revolución. Sí, y ¿sabe? Esa próxima revolución,
I mean, in recent weeks, quiero decir, en las últimas semanas nos enteramos de al menos una reunión con pastores evangélicos en los Estados Unidos. Incluso el representante Burleson fue parte de eso haciendo una llamada telefónica. Y al mismo tiempo, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, the U.S. Vice President J.D. Vance dice que, al menos en lo que a él respecta, cuando hablamos de inteligencia no humana, él la entiende como ángeles y demonios. ¿Le provoca eso alguna reflexión de cara a la desclasificación? Y quizás también, ¿qué deberíamos tomar en cuenta respecto a las creencias de las personas y cómo la desclasificación podría afectarlas? Regarding the beliefs of people and how the disclosure could affect them? No tengo ningún problema con que la gente ofrezca interpretaciones de fenómenos inexplicables. Es decir, si tienen connotaciones religiosas al respecto, me parece bien, siempre y cuando estemos de acuerdo en que debemos recopilar más datos. Es como una historia de detectives y hay que resolverlo. Por ejemplo, supongamos que estás en la escena de un crimen y alguien dice, sabes, en realidad hay un demonio o un fantasma en esta casa que mató a esa persona. Yo no tengo ningún problema con eso. Vamos a recopilar datos. Así pues, por ejemplo, si se ven algunas manchas de sangre y entonces se analizan para encontrar el ADN, puedes descubrir que el vecino coincide con el ADN encontrado en la escena del crimen. Así que claramente el vecino es el sospechoso. Yo no tengo ningún problema con las hipótesis, incluso si son de origen religioso. Ahora, la cosa en la que todos debemos ponernos de acuerdo es en un plan para recopilar la mayor cantidad de datos posible con alta resolución y con un alto nivel de integridad en cuanto a los instrumentos que se utilizan y, por supuesto, con una mente abierta. Y luego, al final de todo eso, como en una historia de detectives, llegaremos a la conclusión de lo que sea que está sucediendo. Así que, si la gente está motivada a explorar estos fenómenos por alguna razón, no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando todos estén de acuerdo en que necesitamos obtener más datos y averiguar qué es basándonos en los datos, basándonos en evidencia, porque así es como operamos en la vida diaria. Sabes, si creyéramos que cada uno de nosotros tiene $1 millón, bueno, eso sería una historia y podrías creerla. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero entonces puedo recomendarte que revises los datos, que vayas al banco y compruebes cuánto dinero tienes en tu cuenta corriente. Ya sabes, esa es la dosis de realidad que necesitamos. Y lo mismo ocurre en la ciencia. Es cuestión de sentido común. Ya sabes, uno hace una comprobación de la realidad recopilando datos y luego averigua cuál es la naturaleza de estos fenómenos inexplicables. Así que incluso si descubrimos que son extraterrestres, sabes, hay cuestiones y preguntas religiosas. El año pasado me visitó en Harvard un grupo de eruditos religiosos de una organización llamada Christianity Today. Y me preguntaron ellos cuáles serían las implicaciones de que descubriéramos que no estamos solos, que existen seres extraterrestres. Y les dije, saben, tengo 2 hijas y cuando nació la segunda, eso no disminuyó en absoluto el amor que tengo por la primera. Por lo tanto, pensar en Dios y que puede tener una capacidad de atención limitada a un solo hijo es una visión muy limitada. Tal vez haya hermanos en nuestra familia de civilizaciones inteligentes y quizás estén muy contentos con esta respuesta. De hecho, como persona religiosa, encontrar hermanos en nuestra familia solo aumentará tu asombro ante lo que Dios es capaz de hacer, porque el universo podría haber creado muchos planetas. Eso lo sabemos, pero también muchas otras formas de vida, y entre ellas seres inteligentes en otros lugares. Así que no hay nada problemático con eso respecto a la idea de que Dios pueda ser responsable de todo esto. Obviamente queremos ser el hijo favorito. Me refiero a que solo nosotros queremos llamar la atención, pero no creo que sea un problema para una persona religiosa reconocer que no estamos solos. I agree. Sí, estoy de acuerdo. Pero usted sigue diciendo, y estoy de acuerdo con usted, que necesitamos más datos y datos de calidad. Así que, ¿cuál es el escenario ideal? Si se encontrase con el presidente Trump mañana, ¿qué le diría? ¿Cuál sería el escenario ideal para comprender lo que está sucediendo? To understand what is going on.
Sí, lo primero que se debería hacer es establecer una junta o un comité que asesore al presidente y que pueda examinar todos los datos clasificados que no estén afiliados a ninguna agencia dentro del gobierno, porque, por ejemplo, las agencias de inteligencia, el Pentágono, tienen un incentivo para no informar al Congreso de que no están haciendo su trabajo, ¿sí? Por lo tanto, preferirían que el Congreso no supiera que no pueden identificar estas cosas porque ese es su trabajo. Están recibiendo dinero, casi $1 billón del presupuesto de defensa de 2026 para hacer esto, entre otras cosas. Y si regresan y dicen, miren, hay toda una población de objetos que no entendemos, bueno, eso no se ve bien, ¿sí? Y eso significa que deberíamos hacer algo diferente. Por lo tanto, prefieren no ser objeto de escrutinio. Y la mejor manera de no ser objeto de escrutinio es mantener esta información en secreto, clasificada, que nadie lo sepa. Pero, por otro lado, si el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, quiere mejorar nuestra defensa, como estoy seguro de que lo hace y quiere, como dijo, limpiar la corrupción y asegurarse de que la burocracia no gobierne dentro del gobierno, entonces tendría sentido tener una junta o un comité independiente que investigara esos casos, incluso los clasificados, y que recomiende un camino a seguir, que recomiende también una evaluación sobre qué podrían ser estas cosas. Como mínimo, representan una amenaza para la seguridad nacional, pero también podría ser que estemos siendo visitados por algo no humano, y eso obviamente sería una gran revelación. Así que creo que se necesitan personas profesionales que no tengan ningún interés ni incentivo para mantener esto en secreto, y será, quiero decir, lo que este grupo de personas encuentre podría ser informado al presidente sin necesariamente hacerlo público al principio, y, de hecho, depende de cuál sea el veredicto sobre lo que se debe divulgar al público, se comunicaría. Esto formaba parte de la ley de divulgación de UAPs que se estaba contemplando hace un par de años. Pero creo que ahora tenemos algunos registros. Creo que esta parte de la ley que involucra una junta o comité independiente debe implementarse. Se podría reunir a personas muy serias que proporcionaran asesoramiento confidencial al presidente sobre la naturaleza de los datos que posee el gobierno de los Estados Unidos, y deberían tener acceso a todos los datos, no solo a los que están desclasificados. Absolutamente. ¿Usted piensa que hay más material y quizás material más interesante que estaría siendo publicado? Porque usted trabajó muy de cerca con la representante Luna. Lo he visto y no sé el alcance de la colaboración, si usted los ayuda a entender qué necesitan buscar para ver si estamos tratando con tecnologías no humanas o lo que sea, pero search for to see if we are dealing with non-human technologies or whatever, but I would like to know me gustaría saber si tiene quizás alguna idea, algún dato interno de lo que podría salir en las próximas semanas o meses. No, quiero decir, no tengo ningún acceso a ninguno de los datos clasificados. No lo he visto. No he firmado ningún acuerdo de confidencialidad, así que realmente no sé qué sabe el gobierno. Y sabes, hay muchas historias bastante descabelladas y sorprendentes, que si fueran ciertas, que se han mencionado incluso en las audiencias del Congreso, y que yo no sé si son ciertas o no, pero bueno, por el momento todo lo que sé es lo que sabe el público. Así que estoy esperando a que se revele más información o que se establezca algún tipo de comité directivo para que podamos profundizar en esto y para que este proceso de descubrir la naturaleza de estas cosas no se limite a las personas que tienen un incentivo para ocultarlo. Sí, y nos estamos quedando sin tiempo, pero quería preguntarle sobre esto. No sé si ha visto este documento. Sí, lo he leído. Y se trata de un informe muy interesante de un oficial de inteligencia que afirma que en una misión especial para investigar el fenómeno aéreo no identificado con el que se estaban encontrando
en un helicóptero, observaron un objeto inusual que realizaba acciones extrañas, así como también un enjambre de orbes. Y otra vez, no me sorprendería que se tratara de una nación adversaria. No podría decir qué nación solo con el testimonio, porque esto es muy inusual, pero es muy intrigante y bueno, es relativamente reciente. Se trata de datos de finales de 2025, por lo que estamos hablando de una fuente creíble con experiencia relativamente reciente. Así que, ya sabes, yo estaría realmente preocupado dentro de las agencias de inteligencia, porque podría significar que hay muchos dispositivos en los Estados Unidos que potencialmente están espiando a activos importantes y de los que no somos conscientes. Sí, pero realmente necesitamos más datos, porque cuando en 1967 algo estaba sobrevolando la base de misiles Malmstorm de la Fuerza Aérea y de repente cayeron 10 misiles balísticos intercontinentales mientras el mayor Robert Salas estaba allí. Quiero decir, la gente estaba pensando que eran los soviéticos y tenían miedo que podrían haber sido los soviéticos. Robert Salas was there. People was thinking about the Soviets and they were scared that may have been. Sí, podrían haber sido los soviéticos, ¿sabes? Y podrían haber utilizado algunas tecnologías especiales para derribar esos sistemas. Sí, pero todavía estamos en la misma página, no lo sabemos. Sí, y esa es la clave, porque en este caso no solo tenemos la historia, sino que también podríamos tener los datos de radar, porque los objetos estaban siendo detectados por radar y los estaban enviando en helicóptero a ciertos lugares porque sabían que las esferas estaban allí. Entonces, si tenemos esos datos, bueno, quizás algún día podamos entender con qué estamos lidiando. Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. Es posible que el gobierno tenga datos, no los hemos visto, y es posible que tengan datos de alta calidad. Y si no, empecemos a recopilar esos datos en el futuro. Por lo tanto, creo que si hay una manera de seguir adelante, y creo que es un asunto práctico e importante que reviste de gran importancia como mínimo para la seguridad nacional, bueno, vamos a tomarlo en serio. Vamos a poner a disposición de los profesionales más calificados un presupuesto que les permita resolver las cosas. Ya sabes, podemos resolver estas cosas siempre y cuando nos esforcemos en esto. Bueno, permítame hacerle una última pregunta porque me parece muy importante. Quiero moverme a un punto en el que me gustaría discutir un par de cosas. Mire, yo entiendo que las ciencias duras piden datos duros y entiendo que usted necesita esos datos duros para poder trabajar. And I understand that you need that hard data to be able to work. However, sin embargo, formo parte de un equipo que incluye académicos de diferentes especialidades acá en Sudamérica. Contamos con antropólogos, psiquiatras, arqueólogos y psicólogos, por nombrar algunas de las disciplinas. Archaeologists, psychologists, just to name a few disciplines. And the studies y los estudios que se están haciendo a nivel de ciencias humanas son muy interesantes y se basan en los relatos, ya no solo de personas que han experimentado el fenómeno en los últimos años, sino también en registros históricos de, por ejemplo, el siglo XIX. ¿Ha considerado la posibilidad de un estudio interdisciplinario que no solamente contemple a los UAP como tecnologías, sino como inteligencias estableciendo contacto con seres humanos y los resultados que eso tiene en la sociedad? Establishing some form of contact with human beings and the consequences it could have on society. Sí, esto definitivamente necesita ser hecho. Creo que el primer paso es demostrar, más allá de toda duda razonable, que existe algo ahí afuera que no es hecho por el ser humano y que no comprendemos y que no se puede explicar como algo familiar. Una vez establecido esto, es obvio que debemos determinar las implicaciones para la humanidad, incluyendo las implicaciones políticas y geopolíticas. ¿Cuál es el efecto en el mercado de valores? ¿Cómo debería responder el sistema económico? ¿Cómo deberían cambiar
mejorar las relaciones internacionales y cómo abordar esta situación, dado que podrían representar una amenaza potencial. ¿Sabes cómo garantizamos la seguridad del planeta en ese caso? Y luego, volviendo al pasado, por supuesto, existió esto durante mucho tiempo y hubo cosas a las que no prestamos atención que definitivamente estaban relacionadas con eso, y todas estas serían ramas de estudio que bien vale la pena seguir, pero para ello primero tenemos que establecer los fundamentos, que son simplemente una prueba clara que nadie pueda refutar. Podría tratarse de una sola imagen de alta resolución, no generada por computadora ni por inteligencia artificial, sino tomada por una autoridad confiable. Not computer generated, not AI generated, but actually taken, by a trustworthy authority. O quizás materiales recuperados que podemos verificar que provienen de fuera del sistema solar o que fueron manipulados de maneras que los humanos no pueden manipular. O, como afirman algunas personas, tal vez entidades biológicas que no son de este planeta. Una vez que lo establezcamos, y no necesitas mucho, solo vas a necesitar una muestra de ese tipo. Una vez que tengamos una prueba clara que nadie pueda refutar, todo partirá a partir de allí y se extenderá a todas las disciplinas que hemos comentado, incluyendo retroceder en el tiempo y preguntarnos cuáles fueron los acontecimientos de la historia humana en los que estuvieron presentes estas visitas y quizás hasta hayan sido responsables. Obviamente sabemos de muchas cosas que nos explican en la historia humana, e incluso antes de eso, con todo lo que sucedió en la Tierra, ¿fue la inteligencia introducida en nuestro planeta por una visita? ¿Fue la vida moldeada por esas visitas? Hay muchas preguntas que podemos hacernos, pero lo primero es establecer que existe algo allí, que no se trata solo de una alucinación o de una ilusión. Y para eso necesitamos hacer el trabajo duro de la ciencia, recolectar datos con instrumentos y probar más allá de toda duda que están aquí. No vale la pena tener 1 millón de videos de baja calidad, porque mientras sean de baja calidad, eso realmente no ayuda. Lo que necesitamos es un solo video de muy alta calidad que demuestre este punto, porque la ciencia no se trata de detectar una señal, sino de demostrar que la señal no puede ser resultado del ruido y que es estadísticamente significativo que no haya nada que pueda explicarlo excepto la idea de que no es un objeto hecho por el hombre y en cambio un objeto fabricado no natural, por no humanos. Este es el tipo de señal que buscamos. Y para identificarla en relación con el ruido, necesitamos datos de alta calidad. No se trata de datos a los que no podamos acceder en principio. Podemos hacerlo siempre y cuando le dediquemos el tiempo y el esfuerzo. Ya sabes, todos los informes del gobierno son fruto de la casualidad. Por casualidad se encontraban en algún lugar y vieron algo inusual. Pero si nos lo proponemos, podemos deliberadamente recolectar datos relevantes y averiguarlo. Profesor, absolutamente, profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y gracias por su tiempo. Yo no sé si quiere agregar algo o decir algo antes del final. Bien. No, simplemente mantengan la curiosidad. En los próximos meses vamos a tener algunos resultados interesantes del proyecto Galileo y estaré encantado de comentarlos. Y por supuesto, si el gobierno publica algo destacable, seré el primero en examinarlo y estaré muy entusiasmado al respecto. De acuerdo, profesor. Muchísimas gracias de vuelta. Larga vida y prosperidad y hasta la próxima. Gracias. Avi Loeb mantiene una postura, una visión de esta desclasificación que es totalmente lógica y coherente con su visión científica de las cosas, la necesidad de los datos duros. Él necesita, como el resto de la comunidad científica, de datos contrastables, completos, duros para poder, de alguna manera, sentar las bases, establecer esa línea de base para poder avanzar y entender un poco mejor a qué nos enfrentamos con esto que ya todos sabemos que es real, que es el fenómeno de los ovnis o de los UAP. Así que, si te gustó la entrevista, deja por aquí debajo las palabras clave que hoy son, obviamente, Avi Loeb, y luego tu comentario para contarnos qué pensás de todo lo que estuvimos charlando. Una entrevista que probablemente te haya dejado pensando y que te deje también con la necesidad de entender más de Avi Loeb. Bueno, te cuento que tenemos
entre 20 y 24 entrevistas con el profesor de Harvard, así que podés tranquilamente buscarlas aquí en el canal de YouTube de La Señal Ciencia y Misterios. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Suscríbete al canal, deja un buen like, compartí con tus amigos y nos vemos en la próxima. Larga vida y prosperidad. Aquí debajo YouTube te va a dejar 2 videos para que sigas en el canal. Anda a verlos porque te los va a recomendar según el algoritmo. No sé cómo te los recomienda, pero seguramente te van a gustar. Tenemos más de 2000 videos para que disfrutes en este sentido. Hasta la próxima y muchas gracias.